Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a CEFIR, Centro de Estudios Filosófico-Herméticos. Para nosotros es un gusto llevar el día de hoy el resultado de años de investigación, de experiencia, de caminata, de peregrinación, pero sobre todo de incorporación en el ser de un símbolo muy importante en muchos niveles para todos, no solamente los mexicanos, sino para todo el mundo latinoamericano y también para la cristiandad, el cual es la Virgen de Guadalupe. No es nuestra intención dar un estudio histórico exhaustivo para refutar o demostrar la veracidad de los hechos de la fe. Tampoco pretendemos con una erudición excesiva tratar de dilucidar elementos que pudieran llegar a ser fantasiosos sobre este símbolo. Nuestra intención es compartir desde la experiencia de nosotros que estamos y que somos parte de la conformidad, unión y conquista de la danza de los concheros aquí en México, lo que simboliza esta imagen para todo un conjunto y un conglomerado de seres humanos, enorme por cierto, ya que la visita y la peregrinación a la guadalupana fluctúa entre el segundo y el tercer lugar en peregrinajes alrededor del mundo, sino nosotros intentamos entenderla no solamente desde el corazón, sino también desde elementos que se configuran en la mística y en la metafísica de Occidente, en la filosofía, y que casaron con lo que aquí en las Américas se tenía ya como un culto ancestral, por lo menos en la zona del centro de México que nosotros conocemos como Anáhuac. Así que nosotros para este estudio vamos a partir del análisis muy somero, pero en puntos muy importantes, de los elementos de las deidades femeninas de Occidente, partiendo de Egipto, pasando por las escatologías griegas, pasando un poco también por Roma, y cómo todo esto se configura y se conglomera en un símbolo que es María. Y al mismo tiempo vamos a ver también desde la perspectiva anahuaca cómo estos elementos del femenino sagrado se constituyen para generar un símbolo que se le ha llamado Tonantzin y que se ha entendido muy mal, se le ha dado una visión occidental de deidad, lo cual no es así, y nosotros vamos a entender realmente desde nuestra experiencia, desde luego, por dónde consideramos que es más correcto leer este símbolo. Un símbolo sin duda que está impregnado y que es parte de todo el imaginario y de todo el inconsciente colectivo de una realidad, no solamente de una comunidad, sino de toda una realidad en estas tierras que son americanas, incluso en otras partes del mundo. Entonces, ya sin más preámbulo, partamos a tocar estos puntos para que entendamos cómo dos cosmogonías que aparentemente son muy distintas, no lo son, y cómo se integraron en una sola. Pero vamos a tratar de desmitificar y de quitar tanto el halo de fanatismo como el de excesivo razonamiento que niega lo que sucede. Hay algo muy importante que es 9 millones de personas se congregan alrededor de este símbolo y no es para tomarlo a menos. Tenemos que entender cómo nos está afectando, cómo nos está impactando y sobre todo desde dónde se construye para que nosotros podamos entender el símbolo, incorporarlo y que nuestras realidades logren o empiecen a encaminarse hacia una realización consciente y libertaria. Entonces, pasemos al análisis de lo que es nuestro símbolo. CEFIR, Centro de Estudios Filosófico-Herméticos, les presenta a través de la voz de su servidor Santa María Tonantzin Guadalupe, un símbolo profundo. Antes de entender, como habíamos dicho al principio, este símbolo, tenemos que partir de quién es María como arquetipo, quién es este femenino sagrado de Occidente y dónde se construye. Primeramente vamos a ver que en una gnosis mariana tenemos
una representación de una Madonna renacentista, una Virgen copta y una Isis egipcia. Y vemos que todas son semejantes. Podemos ver claramente desde la perspectiva de la evolución artística que se trata del mismo símbolo adaptado a diferentes épocas. Es decir, María Madre es una representación y una evolución, como dijimos, de la Isis egipcia. Pero primeramente, ¿qué es la Isis egipcia? Isis, en su lengua original, es denominada Eset y representa el asiento, trono y la personificación de la magia, de la fertilidad, la fidelidad conyugal, obviamente, y todo lo que tiene que ver con los arquetipos maternos. Se dice que es más humana que otras diosas, puesto que tiene que ver con todos los procesos de gestación y de parto. Y, muy importante, es la cónyuge y la contraparte de otra deidad, la masculina, que es Usir, que nosotros llamaremos o conoceremos como Osiris. En el mito se dice que Set, el hermano de ambos, celoso de la unión conyugal que ellos tienen, mata a Osiris, lo despedaza y riega todos los pedazos de su cuerpo, los miembros, por todo el país de Egipto. Isis o Eset, asistida por Anub o Anubis, se dedica a recorrer el país recogiendo los trozos de su esposo descuartizado y los remembra, excepto el falo, el cual quedó en la orilla del Nilo, y lo cual da origen, desde el punto de vista de la mitología, a la fertilidad del Nilo. Entonces lo embalsama, se convierte en la primer momia, en el primer ser inmortal, y entonces llega a ser o a trascender como el señor no de los muertos, pero sí de la trascendencia mortal. Entonces Isis, antes de esto, queda embarazada de Hor, de su hijo, que quiere decir luz, que en griego va a ser Horus, y él va a entablar una lucha con Set, su tío, la cual es una remembranza o es una metáfora de la interrelación de las fuerzas del día y la noche. Entonces, junto a Osiris, representan un principio histórico, un orden político, puesto que se decía que los faraones descendían directamente de Ra y tenían la bendición de Osiris y tenían que comunicarse con él, pero también habla de las estructuras familiares en cuanto a la estructuración que se empieza a dar aquí en Egipto. Y recordemos, Egipto es una de las 6 civilizaciones madres y va a dar lugar a la mayoría de las cosmogonías en Occidente. Aquí vemos a una Isis sentada, una Isis sedente, con el niño Hor, que se llama en griego Harpócrates, el señor del silencio, y ya va a aparecer Isis en unos textos muy antiguos que se llaman los textos de las pirámides, y se le asocia a Osiris, aunque nunca se dice que son esposos, pero sí de forma directa. Pero sí hay una relación conyugal, en tanto que Usir es el padre de Hor, Osiris es el padre de Horus y a través de Isis. Entonces se configura la familia o la primer trinidad que nosotros vamos a conocer. Isis va a representar a la tierra, ¿por qué? Porque va a ser representada de color negro, y Hor u Horus representa el sol. Entonces esta figura o esta metáfora de que Isis pare a Horus representa el nacimiento del sol en el horizonte todos los días, y la lucha de Set con Horus, y que además Set vence todas las noches, representa el ocaso. Entonces estamos viendo elementos de representación de dramas astronómicos que son muy comunes en todas las culturas. Muy bien. Por otro lado, en el mundo griego vamos a tener como arquetipo de la madre a la diosa Deméter. ¿Quién es Deméter? Deméter es hermana de Zeus y es el centro, causa y fin de los misterios más importantes de la antigüedad, llamados eleusinos, los cuales exploraban la relación de la vida, la muerte y la inmortalidad a través del mito de Perséfone, secuestrada por Hades. Perséfone es hija de Zeus y de Deméter, es decir, igualmente son hermanos, en el sentido de que no es una cuestión meramente incestuosa, sino que nos está hablando de un origen común divino. Así que Hades se enamora de esta joven de Perséfone, y ella se encuentra en un paseo y se abre la tierra
surge el carruaje negro de Hades y se la lleva. Entonces Perséfone se convierte en la esposa de Hades, de la señora del inframundo, y Deméter queda desconsolada y comienza a dar voces clamando por su hija. Entonces Deméter toma la forma de una mujer anciana llamada Doso y recibe la bienvenida en Eleusis, que se encuentra muy cerca de Atenas. Y interesante notar esto: Deméter llora por su hija, un reflejo, una coincidencia muy, muy interesante con el mito de la Llorona, tan difundido aquí en México y en América Latina. Obviamente no es el origen de Deméter de la Llorona tiene aquí un origen también prehispánico, pero es interesante notar cómo los arquetipos del femenino sagrado en diferentes culturas convergen y presentan analogías. Entonces, esta mujer Doso es bienvenida por Céleo, el rey de Eleusis, y le pide él que cuide de sus dos hijos, Demofonte y Triptólemo. Así que, como regalo por hospitalidad, Deméter planea convertir a Demofonte, el hijo mayor, en un inmortal. Entonces lo cubre con una sustancia, la ambrosía, de la cual también Aquiles es bañado y por eso era indestructible, que es la sustancia inmortal de los dioses. Entonces lo sostiene en sus brazos y en el pecho, y lo va a poner sobre carbones hirviendo, o al rojo vivo más bien, para que lograra el ritual de la inmortalidad concretarse. Sin embargo, esto lo hace a espaldas de sus padres, es decir, de Céleo y la reina de Eleusis. Así que Deméter no puede terminar este ritual, ya que la reina de Eleusis, Metanira, lo ve, y cuando lo ve a su niño en el fuego, llora, se espanta tremendamente y se le arrebata el niño, cosa que le enfurece a Deméter. Así que lamenta que los mortales no entendiesen los conceptos divinos de las ritualísticas. Entonces, ¿qué es lo que hace? En lugar de hacer inmortal a Demofonte, le enseña a Triptólemo las artes de la agricultura. Y a través de él, de Triptólemo, Grecia aprende a cultivar. Entonces cruza el país y a través de un carro alado que le regala la misma Deméter, y Triptólemo es cuidado por Perséfone y Deméter para que pudiera lograr su cometido. Después Perséfone regresa con su madre Deméter, ya que Zeus le indica a Hades que la regresara, pero como Hades ya le había dado de comer un grano de granada, pues bueno, Deméter tenía que pasar 3 meses en el inframundo y 9 meses en el mundo de los vivos, aunque otras versiones dicen que era 6 y 6. Como quiera que sea, esto nos está representando el drama también de las estaciones del año y de los ciclos de la vida que se dan en el plano físico. Entonces así surge la agricultura, y por lo tanto Deméter va a ser la madre que le enseña al ser humano a trabajar y arrancarle a la tierra sus secretos. Con estas ideas en mente, vayamos con el tercer personaje, que es María o Miriam en su lengua original. Miriam aparece como tal, como personaje asociado al logo solar en los evangelios, tanto apócrifos como canónicos. No confundirla con Miriam, la hermana de Moisés, aunque también tiene que ver un poco esto, pero eso es otro tema. En el protoevangelio de Santiago, más bien en el pseudoevangelio de Santiago y en el evangelio de protoevangelio Tomás, se dice que la Virgen María se consagra a su virginidad, puesto que nace con una inteligencia muy, muy privilegiada, y que sus padres, San Joaquín y Santa Ana, después de un sacrificio, dejan a la Virgen en el templo de Jerusalén, que ya era el segundo templo, para ser educada en este recinto por los sacerdotes y por las vírgenes. Y entonces ellos la dejan ahí y regresan a su casa. María va a estar encomendada de una labor muy especial: la manufactura del velo del templo. ¿Qué es este velo del templo? El velo era tejido, su urdimbre tenía que ser de color púrpura. Dato muy importante: púrpura y el velo. ¿Por qué? ¿Qué era este velo? Vemos aquí en la imagen que el velo del templo
era la cortina que separaba el Sancta Sanctorum o el Devir del lugar santo o el Heikal dentro del templo. En el Heikal podían estar los sacerdotes, pero en el Devir o el Sancta Sanctorum solamente podía entrar el Kohen Gadol el día del Yom Kippur o el día del perdón, para pronunciar el nombre santo del Creador y entonces poder tener gracia durante un año más. Ahí se dice que estaba depositada el Arca de la Alianza y que se posaba la presencia de la Shejinah, que es una columna de fuego, que es la esencia femenina del Creador sobre la tierra. Y este velo era de color púrpura. Púrpura en griego se dice fénix. Entonces de ahí vienen incluso fenicios, porque los fenicios comerciaban con este pigmento, que lo obtenían del caracol murex. Entonces, con toda esta imagen del fénix, del ave que resurge de la inmortalidad, y es lo que divide el lugar santísimo del lugar santo, y solamente el sumo sacerdote puede entrar, nos damos cuenta de la importancia del velo. Es una barrera perceptual en términos simbólicos. Y este velo es muy importante, lo teje María, y este se rasga en el momento en el que Jesucristo es crucificado. Entonces se dice que una gran oscuridad cubrió el mundo y el velo del templo se rasgó. Quiere decir que se traspasan o se trascienden ciertas barreras perceptuales. Este velo va a pasar arquetípicamente. Vemos aquí el arcano de la gran sacerdotisa. Atrás tiene el Maguen David o la estrella de 6 puntas, y está cubriendo la entrada del velo, más bien el templo, a través de este velo o de este cortinaje. Este cortinaje recibe el nombre de himeneo, y el himeneo separaba un área santa de un área común. La sacerdotisa es un arquetipo femenino que tiene que ver con la Isis. Recuerden que Isis estaba sentada. Aquí no está cargando un niño, está cargando un rollo de Torah. Pero lo que nos está indicando el arquetipo es que son todas las facultades y todos los poderes femeninos. ¿Qué quiere decir esto? Todas las características receptoras del ser humano y receptivas, porque lo femenino recibe. Así como el útero recibe la semilla del esperma para dar vida, así y el cuerpo recibe el alma, y el alma recibe el espíritu, y la tierra recibe la gloria divina desde el punto de vista hebraico, lo femenino va a tener esta cualidad, vamos a llamarlo de vasija receptora, ¿sí? Entonces todo aquello que tenga esta facultad, la memoria, la subconsciencia, tiene esta carga potenciadora. Y vamos a ver que el himeneo, el velo del templo, es efectivamente una parte de la anatomía femenina, que es el himen. Aquí estamos viendo algunos tipos de hímenes, lo cual espero que nos funcione y nos sirva para trascender un poco esta idea equivocada o sesgada, más que equivocada, de lo que es la virginidad sexual. Nos está hablando de una cuestión de pureza y de una cuestión de sacralidad. El útero femenino es el templo, y aquí estamos viendo la entrada al templo. ¿Por qué ponemos esta imagen? Porque geométricamente nos va a dar lugar a una forma llamada vesica Pisces, que es una ojiva que surge de la intersección de dos círculos, y si se siguen intersectando círculos nos va a dar como resultado un diseño geométrico conocido como la semilla de la vida. Entonces representa la vagina de la diosa, la gran vagina cósmica, vamos a llamarlo así, una unión creadora, un lugar donde lo masculino sagrado y lo femenino sagrado entran en contacto, y eso se vuelve un portal de luz. Une lo material con lo espiritual o lo sutil con lo manifestado. Se nos dice aquí que es la antesala de todo nacimiento. Entonces esta forma geométrica es muy importante porque va a estar presente aquí. En esta hay múltiples representaciones, pero esta es muy reveladora, se llama tetramorfos. Entonces Jesucristo dentro de la vesica Pisces, dentro de la gran vagina cósmica. Esta es una representación románica donde a los costados tiene Cristo, o en las esquinas del diseño,
a los 4 evangelistas o a los 4 animales, las 4 formas en tetramorfos que aparecen en las profecías de Ezequiel, y que también tiene que ver con las esfinges persas y mesopotámicas, etcétera, etcétera, y que nos está hablando de 4 signos fijos del zodiaco, porque vamos a ver en el lado inferior derecho al toro, al león, al hombre y al águila. Entonces el águila, vamos por orden, el toro representando a Tauro, la primavera, el león a Leo, el verano, Escorpio representado por el águila porque es una cuestión ahí de transformación del animal rastrero que después se convierte en un animal aéreo y después en un fénix, la cuestión de la transformación que tiene que ver con Escorpio, y finalmente Acuario, el ser humano, que son los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces vemos aquí una representación también cósmica, una representación del tiempo en la figura del femenino sagrado que está conteniendo al Cristo, que lo vamos a conocer como Logos solar. Y por otro lado aquí vamos a ver a la Santísima Trinidad. Recuerden que habíamos hablado de la Trinidad como Hor, Usir y Eset, Osiris, Isis y Horus. Pero también en la cristiandad el Espíritu Santo pasó como la Shejinah. Recuerden que el sumo sacerdote entraba al templo, al Sancta Sanctorum, al Devir, y se conectaba con la Shejinah, la presencia femenina del Creador en la tierra. Entonces vamos a ver aquí a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo como este femenino sagrado y contenidos dentro de la Vesica Piscis, una forma integradora, una forma que unifica además dimensiones superiores con inferiores, cargas positivas con negativas. Y esto va a dar lugar a la construcción de los templos. Vemos aquí un templo gótico, en donde la representación más evidente y clara es las 2 torres corresponden con las piernas de una mujer. La entrada tiene que ver con, es una ojiva con la Vesica Piscis, la gran matriz cósmica. El rosetón, este es Notre Dame en París, tiene que ver con la fecundación que se hace a partir de la luz, porque todas las catedrales góticas están orientadas. Y la planta de cruz latina asemeja a un ser humano con sus miembros o sus brazos extendidos. Y la aguja, muy importante, se alza de la tierra al cielo, tratando de conectar lo manifiesto con lo inmanifiesto o lo sutil, representando esto al macrocosmos y el microcosmos, un cuerpo humano que también hace las veces de puente entre dimensiones. ¿Pero a través de quién? Las catedrales siempre están consagradas a Santa María. Entonces, a través del femenino es como vamos a unificarnos. ¿Por qué? Porque nos volveremos seres receptores, entidades receptivas. Pero para eso tenemos que dominar toda una serie de sucesos y de características propias del ser humano. Entonces veremos que nuestros cuerpos también son templos, que nuestros cuerpos también deben de recibir, y que hay un elemento de sacralidad en el vientre femenino y en la sexualidad femenina. Interesante notar, aquí tenemos un personaje llamado Huehuecoyotl dentro de la cosmovisión nahua. Huehuecoyotl quiere decir el coyote anciano. Es el señor y el patrono de la danza, pero también del sexo. El sexo como una canalización de energías creativas, igual que la danza, para lograr estados de conciencia superiores a través de rituales que aquí en América, o en México particularmente, se lograban a través del movimiento dancístico. Y notemos que Huehuecoyotl en su collar tiene una forma muy parecida a la Vesica Piscis. Nos estamos viendo nuevamente una analogía de formas geométricas que utilizaban las antiguas culturas en cuanto a la sexualidad y a lo femenino. Las artes aquí en Mesoamérica tenían una connotación femenina. Y finalmente, aquí a mis espaldas podemos ver a la guadalupana contenida en una Vesica Piscis, que es su resplandor. Entonces la guadalupana, al igual que el templo cristiano, al igual que la danza, al igual que el cuerpo humano, deben de ser puentes de comunicación entre planos de conciencia distintos. Los seres humanos tenemos esa función. Entonces Santa María de Guadalupe estamos empezando a ver que reúne en
sus elementos. Vamos a ver más adelante dentro de este mismo material cómo sucede, de ambas culturas para darnos un mensaje mucho más profundo de lo que creemos. Vamos a pasar a analizar quién es Guadalupe aquí en América. Quiero que veamos que de un lado tenemos a la Virgen y del otro tenemos a un personaje que es la Mictlanzíhuatl, que está oculto, está difuminado, es difícil de verlo, está tras bambalinas, pero es muy importante este personaje. Vamos a ver por qué. Primeramente, tenemos que ir hacia el concepto de las vírgenes negras. ¿Qué son las vírgenes negras? Son una serie de esculturas, a veces en ébano, a veces en cedro ennegrecido, de representaciones de la Virgen María, generalmente del periodo románico, es decir, de la Alta Edad Media. Se puede explicar el origen de estas imágenes, como nos dice aquí nuestras líneas arriba, que es una adopción por parte del culto popular cristiano de elementos iconográficos y atributos de antiguas deidades femeninas de la fertilidad. Isis es una diosa de origen africano y es negra en la mayoría de las representaciones. ¿Por qué? Porque Isis proviene de Egipto, y Egipto es el nombre griego de esta civilización. Ellos asimismo se llamaban Gemet, y Gemet quiere decir la tierra negra, la tierra fértil. Por eso la Isis tiene esta connotación del color. En América también existen estas vírgenes negras, impulsados desde luego por la conquista española, y tiene que ver con un contexto cristiano, pagano, pero aquí en América también logran aterrizar porque hay, como vimos hace unos momentos o de manera somera, los mismos arquetipos. Entonces logra casar muy bien. Entonces en Europa está este culto de las vírgenes negras, y las vírgenes negras van a dar lugar a una muy importante, que es Guadalupe. Guadalupe, la etimología más aceptada dice que viene de Guadali, el árabe, que quiere decir río, y lupus, lobos, el río de lobos, haciendo una alusión a que es una emanación que atrae a los infieles y los domestica, y los lobos los convierte en perros. Hay otras acepciones en náhuatl que yo no soy muy afecto a ellas, puesto que Guadalupe, el nombre es mucho más antiguo en tierras europeas que aquí, de hecho es importado. Entonces es interesante notar que está ubicado en Extremadura, en España. Bueno, uno de tantos santuarios. A nosotros nos interesa ¿por qué? Porque el capitán Fernando Cortés, o Hernán Cortés, que logra vencer a la Confederación de Anáhuac, a los mexicas, en 1521, es extremeño y era muy devoto de esta virgen, como cualquiera de la región. Entonces vamos viendo cómo va llegando a estas tierras. La fiesta de la Guadalupana se celebra el 6 de septiembre, aunque tradicionalmente se confunde esta fecha con el 8, porque es la festividad del pueblo de Extremadura, entonces la festejan el 8, ¿no?, para juntar fiestas. Sin embargo, el 12 de octubre, que es una fiesta en España muy importante, es el Día de la Hispanidad, es coronada en 1928 como la reina de la hispanidad. Entonces Guadalupe es la reina de lo hispano. Dato interesante. Esta pintura que nosotros vemos ya trae algunos elementos muy reconocibles dentro de la Virgen de Guadalupe que nosotros conocemos aquí en América. La luna bajo los pies, los ángeles abajo, los resplandores, etcétera, etcétera. Pero la guadalupana es una escultura, es una virgen negra, es una representación de la Isis. Entonces es interesante ver cómo se logró ver este símbolo en ultramar para el momento de la representación de este símbolo. Bien, esta que estamos viendo aquí está fechada, o está datada más bien, a finales del siglo XII, y es una virgen sedente que está saltando entre periodos del románico o al gótico. Entonces estamos hablando ya de la Baja Edad Media. Bien, también vamos a encontrarla representada y descrita con mucho detalle en Apocalipsis 12,
con la grande señal que apareció del cielo, esta mujer vestida de sol y con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Estaba preñada y clamaba de dolor, y aparece, muy interesante como pueden leer aquí, un dragón bermejo de 7 cabezas y 10 cuernos y 17 diademas. En su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, las estrellas que aparecen después en el manto, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Entonces ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Estamos viendo aquí, en esta representación, a el resplandor, la luna bajo los pies, el monstruo bajo la luna, la corona, las estrellas. Entonces tenemos en la Edad Media y en Apocalipsis ya una descripción de esta imagen. Y aquí tenemos en esta ilustración del Apocalipsis de la Edad Media, un prototipo de lo que se convertirá después en la Virgen de Guadalupe que todos conocemos actualmente. Entonces vemos que está presente en muchos lados, y vemos que está representando también las cualidades femeninas arquetípicas, no solo de la humanidad, sino también de la generación de la vida sobre la tierra. Entonces es un símbolo mucho más profundo de lo que nos imaginamos. No solamente está diseñado para generar fanatismo o para controlar a las masas. Si le sabemos leer de manera correcta, encontraremos toda una sabiduría y toda una propuesta de relacionarnos con nuestra realidad. Vamos a ver también que va a dar lugar al arquetipo de la emperatriz del tarot. Entonces las imágenes hablan por sí mismas y vamos comenzando a tejer estas relaciones. Bien, tenemos aquí a la Coatlicue, una imagen muy conocida aquí en México. Fue redescubierta, o más bien descubierta, en 1792 durante los trabajos de estabilización de la plancha mayor de la Ciudad de México. Y vemos su representación como una monstruosidad desde el punto de vista occidental, pero lo tenemos que leer desde el punto de vista simbólico. Nos está hablando de la serpiente. Coatlicue viene del náhuatl coat, serpiente, y cueyitl, falda, la de la falda de serpientes. Las serpientes aquí en el contexto náhuatl tienen un simbolismo muy especial, puesto que no solamente hablan de energía, sino también hablan de la continuidad del tiempo-espacio, porque este se mueve de manera serpentina. Entonces vemos aquí que está decapitada y que de su cabeza brotan 2 serpientes, que al encontrarse forman una nueva serpiente, y el collar de cráneos. Se dice que son cráneos y manos y corazones de los sacrificados. No, tiene más que ver con una cuestión simbólica que solamente se puede entender hablando lengua náhuatl. Pero aquí lo que nos interesa es saber quién es Coatlicue. Coatlicue es se le llama la madre tierra. No es tan correcto, porque no existe el concepto de madre tierra, existe el concepto de la tierra dadora de vida y la tierra despedazadora de vida. ¿Por qué? Porque la tierra va a dar tanto vida, pero cuando se sepulta algo ahí, tanto un fallecido como una semilla, la tierra tiene una acción desintegradora. Entonces también despedaza para dar vida. El mito que llegó, no más, solamente conocemos uno. El mito de la Coatlicue nos indica que ella una vez se encontraba barriendo su casa, que es el Coatepec, el cerro de la serpiente. Aquí en Mesoamérica la montaña es muy importante porque es una especie de acercamiento con lo divino, puesto que viene de abajo y se eleva. Es la madre de los Enzonhuitznahuac, los 400 del sur, así se les dice, y de Coyolxauhqui, que significa su nombre, la de los cascabeles en el rostro. Un día se encuentra, mientras está limpiando y haciendo penitencia, un pequeño plumón de colibrí, bueno, una bolita de plumas. Las plumas de colibrí son minúsculas, y lo guarda en su regazo. Cuando termina de hacer su penitencia, lo busca y no lo encuentra. Aquí estamos viendo la historia para que la lean. Y se da cuenta que está embarazada.
Este embarazo ofende tanto a sus hijos y a su madre, y a su hermana Coyolxauhqui, que Coyolxauhqui encabeza una rebelión o un intento de asesinato contra su madre, y a lo cual sus hermanos acceden. Entonces, cuando ella está embarazada, escucha una voz, la voz de su hijo Huitzilopochtli, que le dice: madre, no te preocupes, puesto que cuando yo nazca sabré qué hacer. Cuando se acercan el momento del parto, llegan los Censohuitznahua con Coyolxauhqui, y Huitzilopochtli nace armado con la Xucoatl, o el rayo de serpiente, la serpiente de fuego en la mano. Ahuyenta a los Censohuitznahua, despedaza a Coyolxauhqui, la arroja del cerro de Coatepec, y ella cae despedazada a los pies de este cerro. Queda totalmente desmembrada. Entonces, este mito es muy importante porque nos está indicando que Huitzilopochtli es el sol, al igual que Jesucristo con María. Entonces, se parece mucho el embarazo de Coyolxauhqui con la Santísima Concepción de María. Y son dos culturas en contextos distintos. Nos está hablando de una observación y una alegorización de un evento astronómico común en el hemisferio norte. Entonces, Huitzilopochtli es el sol, nace con la Xucoatl, la serpiente de fuego, que es el primer rayo de sol del solsticio de invierno. Huitzilopochtli va a nacer en una fecha, lo vamos a ver más adelante, que es cuando el sol se encuentra más débil y más pequeño. Por eso su nombre, Huitzilopochtli, Huitzilin, quiere decir colibrí, el colibrí del sur. Está haciendo una referencia a que en el hemisferio sur el sol está cargado hacia esa dirección. Y la Coyolxauhqui cae despedazada a los pies de la montaña. Vamos a ver qué significa esto. Decíamos que se maneja mucho la idea de que en la Virgen de Guadalupe representa a la diosa Tonantzin, y que incluso donde está ahora el santuario del Tepeyac era el adoratorio de Tonantzin. Esto es falso. No existe ninguna deidad y ningún personaje llamado Tonantzin en el contexto mesoamericano. Tonantzin puede ser cualquier cosa que da vida. Puede ser el agua, puede ser una madre, puede ser una tía, puede ser la tierra, puede ser una madre de cualquier especie, cualquier cosa que dé alimento, que dé vida y que protege es Tonantzin. No existe una deidad como tal. Entonces tenemos que desmitificar eso y entender desde la perspectiva mesoamericana lo que se está tratando de decir. Pero hay algo importante. Este personaje que más adelante vamos a atar cabos de por qué lo estamos mencionando. Mictlanzíhuatl, la esposa del señor de la muerte, Mictlantecutli. Ellos residen en el 9º nivel del inframundo, que es llamado el Mictlán, el lugar del reposo. Y nos está hablando que Coatlicue y Mictlanzíhuatl son similares. ¿Por qué? Aquí tenemos una escultura de Coatlicue con el rostro descarnado como Mictlanzíhuatl. ¿Por qué? Porque la tierra se manifiesta de doble fuerza, como ya lo dijimos, creadora por un lado y destructiva por el otro. Fuerza que engendra, que permanece creando siempre, dando vida, genera, pero también la fuerza desintegradora, que busca en todo momento destruir para dar origen de nuevo a la vida. Lo que sucede con la eclosión de las semillas, lo que sucede con nuestros muertos cuando los sembramos, se tienen que descomponer para que pasen a otros estados de conciencia, a otras nuevas formas de vida. Entonces es el ciclo vida-muerte. Por eso Coatlicue tiene dos serpientes. Es la dualidad que está presente en el plano físico. Entonces vemos que la Coatlicue tiene más que ver con la Señora de los Muertos. Y vamos a ver que la Virgen de Guadalupe tiene más que ver con Mictlanzíhuatl que con otras deidades. Y enseguida vamos a ver por qué. Incluso nos atreveríamos a afirmar que el santuario de la Virgen de Guadalupe, anteriormente no había ningún santuario a Tonantzin, sino a Mictlanzíhuatl, la Señora de los Muertos. Pero enseguida veremos por qué decimos eso. Tenemos que entender la cosmogonía náhuatl para poder dilucidar esto. Primeramente, vamos a ver aquí en este códice que se llama Feyerabad-Mayer una representación cruciforme de el tiempo y el espacio. En los cuatro rumbos, en la parte superior, el oriente, vemos un pequeño sol. En la parte inferior, occidente,
o el lugar de las mujeres, y vemos un pequeño monstruito que tiene una representación de una ollita. Esa ollita es la luna. Más adelante vamos a ver cómo se representa, o por qué es una ollita, o por qué la luna se representa como un hueso. A la izquierda el sur y a la derecha el norte. Aunque aquí este códice está invertido porque es de otra cultura, es de la cultura mixteca, pero lo ponemos para que entendamos un poco o podamos ilustrarnos de cuál es la cosmovisión del tiempo y del espacio entre los nahuas o entre las sociedades mesoamericanas que habitaron aquí en México. Entonces siempre todo va a tener que ver con cuatro rumbos, cuatro rumbos, cuatro direcciones, cuatro árboles. El mundo es cuatripartita. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Tenemos aquí una representación de, este es el Valle de México, anteriormente era una laguna para los que no lo supiesen, y vamos a ver que hay etapas del sol: solsticio de invierno, equinoccios de primavera y otoño, pasos cenitales donde dice Tonalnepantla, y solsticio de verano. Metafóricamente se dice que el sol en invierno es un colibrí porque es pequeño, tímido y no calienta. En los equinoccios, tanto de primavera como de otoño, el sol es un quetzal, porque es un sol radiante, es un sol vistoso, esplendoroso. Y en el solsticio de verano vamos a ver que el sol es un águila, porque ya logra tener la majestuosidad, ilumina, calienta, y el día gobierna por sobre todas las fuerzas. Y vemos la energía central, el Tonalnepantla. Aquí en México es muy importante, es el momento en el que el sol pasa por encima de la Ciudad de México. Se le llama paso cenital, que coincide con las fiestas de 17 de mayo, fiesta de Toxcatl, o 26 de julio, que es la conmemoración de la fundación de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Vemos a los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl como marcadores solares, y estas cuatro fases del sol. Recuerden que dijimos que todo tiene que ver con el número 4. Entonces el sol va avanzando del sur al norte, del equinoccio, del solsticio de invierno al solsticio de verano, y cuando se llega al solsticio de verano, al solsticio de invierno, nuevamente regresa al sur, y así se repite el ciclo en 4 fases solares. Bien, ¿por qué mencionamos esto? Porque cada una de estas fases solares corresponde con un rumbo. Aquí vemos el rumbo del norte respecto de la Ciudad de México, y se llama Tepeyac. Actualmente se le llama la Villa Tepeyac. Y se dice la historia que en este cerro, pues nosotros vemos la montañita, en la cima hay una pequeña iglesia, la iglesia de Tepeyac, que es donde se supone que aparece la Virgen. Y ahí es en donde se hacían las peregrinaciones. Ya después en la colonia, como las peregrinaciones fueron en aumento, hubo la necesidad de construir una basílica, bueno, más bien una iglesia llamada la Colegiata, que se le dio después el rango de basílica, y se convirtió en un lugar de peregrinación muy importante, primero en Anáhuac, y después se fue extendiendo. Este lugar se llama Tepeyac y se encuentra al norte de la Ciudad de México, o de lo que fue la Ciudad de México Tenochtitlan. Ahora la mancha urbana ya lo devoró, pero todavía se encuentra en este lugar geográfico. Hay correspondencia. Aquí estamos viendo cómo luce actualmente esta iglesia, que rompe la nueva totalmente con la armonía espacial. Aunque la iglesia está muy bien diseñada para los feligreses, pero el espacio fue transgredido. En fin, apreciaciones estéticas. ¿Por qué mencionamos todo esto? Porque dentro del complejo de peregrinación y del contexto que después se convirtió en la Virgen de Guadalupe, el lugar del Tepeyac es un sitio muy importante, y que además tiene una relación de interacción con el agua. La Ciudad de México fue fundada sobre una laguna gigantesca que ya se ha secado, la hemos perdido, y que hemos disociado mucho la presencia de este elemento dentro del culto, dentro del ritual y dentro de todo el elemento ceremonial que simboliza todo el recorrido por la Cuenca de México. Lo vamos a ver enseguida, pero aún persiste dentro de este mismo, en su esencia, lo acuático, lo lacustre, y por también su posición geográfica. Recuerden, lo acabamos de mencionar, es al norte. Vamos a ver esto. Primero veamos, este es un mapa de la Cuenca de México aproximadamente en los años 1520-1521.
y vemos que lo que corresponde con la Ciudad de México es la isla de México Tenochtitlan. Al norte vamos a ver una pequeña península en donde se ubicaba este cerro del Tepeyac que salía de entre la laguna. Con el tiempo, con la llegada de los europeos, se fue desecando esta laguna, se fue perdiendo todo este ecosistema. La tenemos aquí en el siglo XVIII aproximadamente, después en el XIX. Vemos aquí marcado donde está el lugar del Tepeyac, al norte de la Ciudad de México. Después en los años 50 del siglo XX y finalmente en los años 2000. Vemos que el entorno lacustre se perdió, pero en la esencia, repetimos, sigue presente con la guadalupana. ¿Por qué? Vamos a ver por qué es importante ubicarlo. Aquí el Tepeyac está en lo que actualmente se conoce como la villa de Guadalupe. Pues vemos aquí el mapa, la distribución del Distrito Federal, el territorio, bueno, lo que es ahora la Ciudad de México, y en la parte norte podemos leer que está el Tepeyac y corresponde con la península. Vemos que la Ciudad de México anteriormente era una isla. Esto tiene mucho que ver con la forma de peregrinar. Nosotros no podemos entender el contexto de la guadalupana aislado o de la fiesta de la Virgen por sí mismo, sino tenemos que remitirnos a todo un contexto ritual del año agrícola, es decir, se acompaña de otros eventos muy importantes, muy significativos para quienes subsisten de la agricultura. Es por eso que quienes pertenecemos a contextos urbanos a veces no podemos entender del todo la devoción ni el porqué de estas peregrinaciones y se lo atribuimos simplemente al fanatismo, pero esto tiene que ver con una incapacidad de nosotros. Vamos a ver de qué se trata esto. En el México antiguo todavía, incluso en el México profundo que llamaba Bonfil Batalla, los 4 rumbos, como lo vimos al principio, determinan todo el esquema y toda la dinámica a seguir durante todo el año y durante toda la vida. Entonces recuerden que vimos el esquema de cruz. Aquí vamos a ver que el lugar por donde sale el sol, que es el oriente, se encuentra arriba porque es el sitio principal, es por donde, muy al contrario o más que al contrario, distinto de los europeos que por una cuestión de navegación dan preponderancia al norte. El poniente es el lugar de las mujeres. ¿Por qué? Porque el sol, como habíamos dicho, nace en el contexto prehispánico, es parido por la tierra, por la Coatlicue, y después es devorado por la misma tierra, que es un elemento femenino. Se dice que las mujeres lo acogen nuevamente en su vientre, o el elemento femenino. Al norte vamos a encontrar el lugar de oscuridad, el Mictlán. ¿Por qué? No es que esté hacia el norte, sino más bien es un rumbo asociado, porque el norte es un lugar que pasa la mayor parte del tiempo a oscuras, desde la perspectiva de los que estamos en el hemisferio norte, más específicamente en el Trópico de Cáncer. Y el sol va a hacer una peregrinación del sur hacia el norte, va a estar más tiempo cargado al sur, por eso el sur es denominado el Huistlampa, el lugar de la vida. Oriente, Tlahuistlampa, lugar de la luz. Poniente, Cihuatlampa, lugar de las mujeres. Norte, Mictlampa, lugar del reposo. Y sur, Huistlampa, lugar de las espinas o lugar de la voluntad. Y en el centro vemos a la Ciudad de México Tenochtitlan. Pero vemos otra dirección hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba el Omeyocan, el lugar de la dualidad, y hacia abajo el Mictlán, el lugar del reposo. O sea, repetimos, no es que el Mictlán esté al norte, es un lugar asociado con el reposo por la falta de rayos solares durante una gran parte del año. Entonces, viendo que el tiempo y el espacio se estructuran de esta manera, es que las fiestas toman su lugar y su importancia. Veamos por qué. Aquí estamos viendo un mapa del actual territorio de la Ciudad de México en verde, contorneado de negro, y en azul lo que era el antiguo lago. Vamos a ver que las peregrinaciones van a comenzar por el oriente. Nosotros en la tradición le vamos a llamar los 4 vientos. Al oriente, el Tlahuistlampa en amarillo, se celebra la fiesta del miércoles de ceniza en el pueblo de Amecameca, al pie de los volcanes. Podemos ver aquí en el mapa a los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, los altares mayores.
y se celebra Sacromonte, que tiene que ver con la proximidad del equinoccio de primavera, y es cuando se va a sembrar la semilla o lo que se va a cosechar después. Pues tenemos en Chalma, hacia el sur, con el sur del Huiztlampa, la fiesta del 6 de mayo, cuando los rayos del sol están en toda su potencia, que es la primavera, que está fecundando la tierra. Por eso se asocia el sur con Huitzilopochtli, que es el sol. Al poniente, la Virgen de los Remedios en Naucalpan, el 10 de octubre, que tiene que ver con el levantamiento de las cosechas. Y finalmente al norte, el Mictlampa, que es la fiesta de Santa María de Guadalupe, verificada el 12 de diciembre. Y finalmente regresamos a México Tenochtitlan con el punto verde, que es el centro. Entonces vemos que se está trazando la espiral del tiempo, la espiral de la continuidad y de los ciclos. No podemos, repito, analizar o ver la fiesta de la Virgen por sí misma, porque es parte de todo un conjunto ritualístico que se extiende a lo largo del tiempo, a lo largo del espacio. Se tiene que andar la espiral, se tiene que dar vida a todo este movimiento, y nosotros vamos a ir orando con los pies. La manera de conectarnos con las fuerzas elementales y con las fuerzas de la vida es a través de la práctica, y una de ellas es la danza, y otra muy importante, la peregrinación. Por eso la peregrinación del Tepeyac es muy socorrida, muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que se verifica una fecha muy importante, el 12 de diciembre, que es lo que le da toda su potencia. Todas las demás también son muy concurridas, pero la más difundida es la del norte, la de Santa María de Guadalupe, porque ahí es cuando ya se llega al reposo y el tiempo ha cumplido su ciclo, y entonces llegamos a la muerte para volver a renacer. Veamos aquí en este mapa cómo se traza en este levantamiento. Se comienza en los altares mayores, Popocatépetl de Iztaccíhuatl, después hacemos esta espiral. Entonces estamos en estas peregrinaciones siendo parte del continuo del tiempo, del continuo de la vida y de los ciclos. La espiral que va hacia el centro, al centro del corazón, reza un canto por ahí. Entonces vamos a ir tocando a los cuatro vientos y cumpliendo lo que le llamamos la obligación. Pero ¿por qué la fiesta de la Guadalupana es tan importante? Vemos que en diciembre, o lo que corresponde al diciembre gregoriano, se celebra una fiesta llamada Panquetzalistli, que en español quiere decir izar las banderas o izar los estandartes. ¿En qué consistía esta fiesta? Se adornaban los árboles que estaban desnudos, que ya habían perdido gran parte de su follaje, con papel amate, que es un papel muy socorrido aquí. De hecho, este libro, este códice está pintado en papel amate, y se les daban color y se les daba vida, agradeciéndole los frutos que nos habían dado a lo largo del año y reconociendo que tenían que reposar. Entonces, esta fecha tiene que ver todavía con el solsticio de invierno, porque el sol llega a un extremo sur y se debilita. Es decir, es un momento muy frío, en donde la muerte, o más bien la tierra, comienza su proceso de muerte y reposo para volver a renacer después en la primavera, en la veintena de Atlacahualo y de Izcalli, que quiere decir resurgimiento. Entonces se necesita de energía, o no es lo que se maneja. No es que le demos energía al sol, sino al sol como astro, sino al sol interno. El sol necesita energía para volver a resurgir. Es una fiesta para nosotros, los seres humanos. Entonces nace Huitzilopochtli, el pequeño colibrí que logra vencer la inercia y recomienza nuevamente el ciclo vital de la naturaleza. Nuestro Huitzilopochtli, nuestro sol interno, nuestra fuerza de voluntad. Por eso Huitzilopochtli se le confunde con la guerra, pero con la guerra beligerante, no con la guerra en el sentido de animar. Es una batalla, la vida es una batalla, en tanto que es dinamismo y en tanto que es la interpolación de elementos positivos y negativos que dan lugar a la vida. Ese es el sentido real de Huitzilopochtli. Y tiene otro sentido. Aquí vemos en estas imágenes algo que en México es un cultivo tradicional en las zonas lacustres, que se llama chinampa. Sobre todo aquí en la Ciudad de México todavía
existen algunas zonas que se resisten a morir en la zona de Xochimilco y Tláhuac, que siguen esta técnica de cultivo, que consistía en que del fondo del lago se extraía lodo, limo, y se hacían estas islas. Y era una tierra tan fértil que daba incluso 2 cosechas al año. Entonces en Panquetzalistli se dice levantar los estandartes porque estas chinampas tienen forma de bandera, tienen forma de pantlis, incluso se llaman pantlis. Los canales que circundan se llaman apantlis. Entonces levantar el estandarte es levantar la cosecha, la segunda cosecha del año. Entonces la tierra tenía que quedar limpia para que descansara, y era el momento que se abonaba. Entonces, al mismo tiempo que se levanta nuestro sol, nuestra energía, nosotros tenemos que ayudar a limpiar a la naturaleza. Y esta fiesta se celebraba en Panquetzalistli. Panquetzalistli empezaba en el solsticio de invierno, que es aproximadamente nuestro 21-22 de diciembre, a veces 19, dependiendo del año. ¿Y por qué la guadalupana se celebra el 12? Bien, recordemos que al calendario juliano se le añadieron 10 días del calendario gregoriano para que coincidieran los eventos astronómicos con las fechas, porque el calendario juliano no había sido ajustado nunca y se desfasó 10 días. Entonces, si nosotros le sumamos al 12 de diciembre 10 días, nos va a dar el 22 de diciembre. Por lo tanto, la fiesta de la Virgen de Guadalupe originalmente se celebraba en el día del solsticio de invierno, cuando el sol Huitzilopochtli nacía de la tierra Coatlicue que había sido Mictlancinhuatl. Entonces vemos que esto tiene un eco en Occidente con el nacimiento de Cristo, que también es el sol que nace de María, la Virgen. Recuerden la asociación con Isis. Y vemos aquí en el solsticio de invierno el sol debilitado como un pequeño colibrí que no da calor, solamente da luz, igual que un colibrí. Pero el colibrí es asociado a la voluntad por su dinamismo, su fuerza y la manera en la que vuela. Es la única ave que puede volar a 360 grados y retroceder. Es una especie de insecto en el aire en cuanto a movimientos, y es algo que ninguna otra ave puede hacer. Entonces, por eso la asociación. Y vamos a ver que el nacimiento de Huitzilopochtli, aquí está la Coatlicue dando a luz a Huitzilopochtli adulto y con la Xucóatl en su mano, el rayo de sol, el primer rayo de luz del solsticio de invierno que vivifica nuestros corazones y que nos recuerda la voluntad de vivir. Y aquí está Huitzilopochtli peleando con sus hermanos, los Sensonhuitznahua, ahuyentándolos y despedazando a Coatlicue en el cerro de Coatepec, el cerro de la serpiente. Recordemos que la serpiente tiene una acepción de continuidad de espacio-tiempo y de movimiento de energía, además de que es un ser de sabiduría. El tejido de las serpientes es el tejido de la tierra, el tejido sobre el cual el ser humano camina. Y vemos que aquí está este monolito, que es la Coyolxauhqui, que es la luna. ¿Por qué? Porque es despedazada la luna en 5 partes, 4 miembros y cabeza. Porque está hablando de cómo el sol fragmenta la luna en 5 fases. Luna nueva, luna llena, luna menguante, luna creciente y luna gibosa. En caso de la gibosa no es considerada una fase, pero está hablando de cómo el sol le va dando estas características al astro. Entonces vemos que es una metáfora, o más bien una alegoría, que nos está ilustrando de una manera tremendamente poética y hermosa un evento astronómico. No es una cuestión de sacrificios humanos. Y los Sensonhuitznahua salen despavoridos porque son las estrellas del firmamento, que no se pueden ver cuando surge la luz del sol. Bien, vemos aquí el nacimiento de Cristo y el elemento de las estrellas. Así como los Sensonhuitznahua son cómo intervienen las estrellas con el sol, aquí en el nacimiento de Cristo los Reyes Magos hacen la misma función, y vemos que los 3 magos son el cinturón de la constelación de Orión, las estrellas Alnilag, Alnitak y Mintaka, y que se alinean con la estrella Sirio, la cual apunta el nacimiento del sol en el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Entonces vemos cómo cada una de estas culturas
maneja sus elementos astronómicos, pero que son tremendamente semejantes. Y por eso, por lo menos aquí en México, supongo que en toda América Latina sucede igual, la Navidad se arraigó de una manera impresionante, porque está refiriéndose a eventos astronómicos que habían sido observados y aceptados desde mucho tiempo atrás. Por lo tanto, tanto Jesucristo como Huitzilopochtli se van a convertir en logos solares. Son la representación del sol desde dos culturas, y así como Cristo tiene el resplandor del sol atrás de su cabeza, Huitzilopochtli tiene el rayo de luz en su mano. Y por lo tanto, Coatlicoemictlancíhuatl está muy asociada con Isis, María, en su acepción de las vírgenes negras, las dadoras y sustractoras de la vida, las que dan y quitan. Bien, aquí tenemos una representación de México Tenochtitlan, como probablemente lució la majestuosa capital de los mexicas en 1520-21, y vemos que esta construcción, la principal, es el Templo Mayor, de la cual se conocen sus ruinas. Bien, en esta maqueta reconstructiva podemos ver cómo al pie de la escalinata que está coronada por el Templo Rojo se encuentra un pequeño disco. Ese disco es la Coyolxauhqui, la luna a los pies del monte. Recuerden Apocalipsis 12, esta mujer tenía la luna en los pies, y el adoratorio rojo corresponde a Huitzilopochtli, y el templo mayor en sí representa toda la montaña de Coatepec. Entonces estamos viendo toda una representación astronómica y cosmogónica en arquitectura, y vamos a ver cómo esto confluye en Santa María de Guadalupe. Se dice que en Santa María pintados están los toltecas. ¿Por qué? Vamos a tratar ese punto. Primero tenemos que acercarnos al libro o al texto en donde se relata toda la historia de las apariciones marianas, el Nican Mopohua. Entonces vemos aquí en nuestra portada de esta publicación de 1649, Huitlamahuizoltica Monechitlin il Huicatlazoca Usihuapili Santa María Totlazonantzin. Aquí gran relato de la aparición del cielo y de cómo habló desde el cielo Santa María, nuestra madre, Guadalupe, Nican Hueyaltepec Náhuac Mexico y Tocayocan Tepeyacac. Aquí en la ciudad de México Tenochtitlan, en el barrio de El Tepeyac o en la villa del Tepeyac. Entonces el Nican Mopohua Motecpana Inquenin, aquí se cuenta y se narra cómo se aparece y se ordena Santa María de Guadalupe, etcétera, etcétera, y aquí se distribuye, más bien se relata todo este mito mariano. ¿Por qué decimos mito? Porque si analizamos el relato de Juan Diego, vamos a encontrar muy pocos elementos de misticismo. Más bien sí es un relato muy pobre en sabiduría mística comparado con la pintura de la imagen, que ahí sí confluyen muchos elementos. El Nican Mopohua lo escribe Antonio Valeriano, que Antonio Valeriano era un noble de estirpe náhuatl y que fue regente de la ciudad de Azcapotzalco en 1572, y que fue un informante de Fray Bernardino de Sahagún. Colaboró con él para hacer el Códice Florentino y fue uno de los principales del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, que fue una institución diseñada para que los nobles mexicas, tlatelolcas y acolhuas se occidentalizaran. Y Marco Cípac es a quien se atribuye, aunque no se ha podido probar, pero todas las fuentes contemporáneas apuntan poderosísimamente a que él es el autor del lienzo de la Guadalupana. Y se sabe que se hizo en técnica de temple y que tomó aproximadamente un año pintarla, quizá poco menos, pero sí se conoce. Y aproximadamente el lienzo de la Guadalupana deberá de datar aproximadamente de la sexta década del siglo XVI, es decir, 1560 aproximadamente. ¿Qué nos dice el mito mariano? Hay 4 principales actos. Cuando el indio Juan Diego de Tlatelolco tiene enfermo a su tío Bernardino,
y él iba al Tepeyac a trabajar, y en una de esas encuentra, o más bien le habla a la Virgen y le pide que le hagan un adoratorio. Entonces Juan Diego dice que él es el más pequeño de todos sus hijos. La Santa María de Guadalupe le responde: ¿acaso no estoy aquí, que yo soy tu madre? Y en la segunda visita los ángeles le asisten a Juan Diego para que lo haga. En total hace 4 visitas. En la cuarta, la Virgen le pide que en su ayate, o sea, en su tilma, le lleve rosas al obispo Fray Juan de Zumárraga, que a la sazón era el obispo de México. Y la historia que todos sabemos: cuando se presenta ante Fray Juan de Zumárraga, deja caer las rosas y está impresa la imagen de la guadalupana. Muy importante notar que en estas representaciones la guadalupana tiene corona, a diferencia de la que conocemos actualmente, porque ha sido retocada en múltiples ocasiones. Bien, entonces estos son los 4 principales actos del mito. Entonces, repito, no podemos, o no he encontrado yo personalmente un elemento mucho más metafísico, mucho más simbólico en este relato. Entonces, por eso lo vamos a dejar un poco, no descuidado, pero no vamos a profundizar, y diremos que pues desde esta perspectiva Juan Diego evidentemente no existió, porque Fray Juan de Zumárraga no dejó ningún escrito, ni ninguno de los oidores de la Real Audiencia, nadie, acerca de esta situación. Incluso Fray Andrés de Bustamante, tiempo después, se oponía al culto guadalupano porque decía que los indios seguían cayendo en sus idolatrías en ese cerro donde se veneraba una tal Tonantzin. Pero repetimos, Tonantzin es cualquier cosa que dé vida, pero los hispanos lo confunden con una deidad siguiendo su propia idiosincrasia. Vemos aquí esta extraordinaria pintura de José Juárez, que es el traslado de la imagen y primer milagro de la Virgen de Guadalupe. Recuerden que habíamos hablado de la importancia del agua. ¿Por qué? Porque Mictlancíhuatl también tiene que ver con el elemento agua en el sentido del reposo, aunque la patrona del agua es la Chalchiuhtlicue, pero son entidades femeninas. Chalchiuhtlicue reposa sobre Coatlicue, y Coatlicue tiene que ver con Mictlancíhuatl. Y además la peregrinación en una parte se hacía en canoa, otra se hacía caminando por la actual calzada de los Misterios, que conecta la Ciudad de México, o conectaba, con el Cerro del Tepeyac. Decimos conectaba porque ahora ya la mancha urbana lo devoró. Entonces el primer milagro es que se estaba haciendo una representación de una cacería, pero a un mexica, o a un tlatelolca me parece, sí lo perfora una flecha, y en ese momento se salva y se hace el primer milagro de la Virgen. Hay que mencionar que el culto guadalupano se arraiga muy poderosamente en México después de la inundación de 1629, por eso decimos que el agua era un elemento importante, porque la Ciudad de México quedó totalmente destruida, o prácticamente destruida, y después de 5 años el nivel del agua bajó y se pudo volver a repoblar. Incluso se habló de trasladar a la ciudad. ¿Qué tiene que ver esto con la guadalupana? Que el descenso del agua coincidió con que se trajera del Tepeyac a la Ciudad de México a la Virgen y se pusiera en el techo de la catedral. Entonces las aguas comenzaron a bajar, y ahí el culto guadalupano fue adoptado incluso por los españoles peninsulares, porque antes de esta fecha era pues algo muy local, muy de evangelización para los nativos. Entonces vemos aquí en esta pintura cómo las usanzas y las vestimentas mexicas con las españolas están confluyendo en Santa María, pero vamos a ver por qué. ¿Cuál es el simbolismo de esta imagen? Recuerden que habíamos dicho que se encuentra la Mictlancíhuatl aquí. Ya vimos que está detrás, en lo profundo de la guadalupana, todo este ciclo de vida y muerte. Primeramente vamos a encontrar el símbolo del sol. El resplandor de la guadalupana, que habíamos visto que es la Vesica Piscis, pues tiene que ver con Tonatiuh, el rostro rojo, el del rostro de calor, el que da calor, el que da vida, conectándolo con el logos solar, con Huitzilopochtli, pero también con los ciclos del cielo, el Tonatiuh Ichan,
de los guerreros. Bueno, le decimos cielo desde una acepción cristiana, pero en realidad había 4 lugares para que los muertos pararan en su destino, en su viaje en el inframundo. Si se era guerrero o mujer que moría en el parto, se iba a acompañar al sol. Si se moría de muerte natural, se iba al Mictlán. Si se moría por una cuestión de agua, se iba al Tlalocan. Y si se moría antes de cumplir los 7 años, se regresaba a un árbol que tenía tetas, que se llamaba el Chichihualcuauco, o el lugar de las chichis, o el Tamuanchan, la casa de todos. Entonces aquí la muerte en el México prehispánico no tiene que ver con buenas o malas acciones, sino tiene que ver con las energías en el momento de la muerte. Entonces el sol, el Tonatiuh-Ichan, tiene que ver con la energía de la guerra, de la voluntad. Entonces Santa María, como una mujer embarazada, se asocia con este lugar. Entonces vemos que está el Tonatiuh-Ichan. Después vamos a ver a la luna. Recuerden que habíamos dicho en el Códice Feyerbeer-Mayer que se representaba como una ollita, pero como hueso. ¿Por qué? Porque se sabía que la luna reflejaba la luz del sol y metafóricamente se decía que es un ente muerto. Y aquí vemos que tiene un conejo y está emanando agua de ella, porque se sabía la influencia de la luna sobre las aguas y sobre la fertilidad. El conejo es un símbolo de fertilidad. Y vemos a la Coyolxauhqui. Recuerden, la Coyolxauhqui al pie del templo mayor. La guadalupana asemeja al templo mayor. Entonces la luna, aquí la vemos, está a los pies de la tierra. Nos está hablando también de la posibilidad de eclipses de luna, cuando la tierra pisa a la luna, o cuando la serpiente devora al conejo, metafóricamente hablando, desde terminología de la tradición y de terminologías propias de los nativos de estas tierras. Entonces por eso la luna bajo los pies está muy de la guadalupana, se puede asociar con la Coyolxauhqui a los pies del templo mayor. Otro elemento importante, las estrellas en su manto. Se han identificado ciertas estrellas del hemisferio norte, pero también se identificaron las constelaciones mesoamericanas, las pocas de las que llegó noticia. Ejemplo de esto, la constelación Escorpio que vemos aquí es llamada también Colotl por los mexica, y era la misma constelación. La constelación Tauro, que contiene a las Pléyades, era llamada el Xuchmamalhuastli, o el instrumento para hacer el fuego. Se identifican las mismas constelaciones y podemos decir que Santa María representa en el mapa del cielo los elementos para la siembra, las constelaciones que se tenían que ver en el momento de la siembra y la cosecha. Todos sabemos que en Tauro es cuando se siembra y se cosecha en Libra y Escorpio, o cuando están estas constelaciones. Hay un mucho más profundo, pero vamos, se reconocen los elementos astronómicos de ambas culturas. Después vamos a ver el manto. El manto es de un color turquesa, de un color verde agua, y esto lo va a asociar a Huitzilopochtli. Aquí vemos una imagen, una representación del señor Motecuzoma Xocoyotzin, vestido a la usanza de Huitzilopochtli, con el Xuchtilmatli o la manta preciosa, que es esta manta que trae de color turquesa, que probablemente era hecha de plumas de colibrí para asemejar el brillo de esta ave y emular al sol. Vemos que en su mano tiene la Xucoatl o la serpiente de fuego, que es un elemento de oro. ¿Y por qué? Porque Xihuitl en náhuatl quiere decir precioso o verde o color turquesa, pero también quiere decir año. Entonces, estrellas sobre un manto Xihuitl o color Xihuitl nos está hablando de una conciencia del tiempo y del espacio superior a la cotidiana, es decir, los ciclos de la vida, los ciclos de la muerte y de la eternidad, los ciclos preciosos, los ciclos de la voluntad. Entonces el colibrí va a brillar como el sol, como este resplandor que tiene atrás la guadalupana. Es un acto de voluntad, de alinearnos con las fuerzas de la naturaleza. Y así como está vestido Moctezuma Xocoyotzin, es como probablemente se representaba la efigie de Huitzilopochtli, o cómo se vestía para ciertas ceremonias, sobre todo para Panquetzalistli, muy probablemente. Vamos a ver después como elemento la flor. ¿Cuál flor? Vemos que en su vestido la guadalupana
tiene numerosas flores. Aquí vemos una llamada el quincunce. El quincunce es un concepto griego, pero también se refleja en el México prehispánico, y aquí habla de los ciclos de Venus. Pero también está hablándonos del centro del Cuauhxicalli, o del calendario azteca mal llamado, que en realidad su nombre es la jícara del águila. Entonces aquí vemos en el rostro de central del Cuauhxicalli una representación estilizada del águila. Las 4 aspas son sus alas, las garras obviamente sus garras, y la punta, que también simboliza el glifo del tiempo, es el pico del águila, como vuela alrededor de la jícara del águila. Entonces la jícara es el cielo, el águila es el sol, y la flor tiene que ver con los ciclos de Venus. Máxime que también estamos viendo aquí representadas las 4 eras de la humanidad: el ejecatonatio, el esolotonatio, el quiauhtonatio y el atonatio: el sol de agua, el sol de lluvia de fuego, el sol del viento y el sol del jaguar, que nos está hablando de etapas de evolución de la civilización humana. Entonces la flor también la vamos a encontrar, aquí está el quincunce, como una estilización de un elemento muy importante que le vamos a llamar el tepeyolotl, o el corazón montaña. Entonces este tepeyolotl vemos como la flor sigue un tallo y se eleva, y en esta ilustración de la lámina me parece, creo que no recuerdo el número de lámina, lo ponemos aquí abajo en los comentarios, del Códice Borgia, vemos cómo hay un cuadro que está circundado por mariposas, y en la parte superior hay una cabeza de serpiente, y en el centro vemos una figura extraña que se asemeja a una flor muy estilizada. Se parecen si las observamos bien. Este camino es Quetzalcóatl, es la serpiente preciosa, y las mariposas que se identifican en la imagen son las vértebras, y al centro está el corazón montaña, el tepeyolotl, que se abre como una flor, porque el sol en la montaña es la presencia de la divinidad en la tierra. ¿Por qué? Todas las ciudades mesoamericanas estaban diseñadas para que en solsticios o equinoccios el sol fuera parido por una montaña. En todas las ciudades en México prehispánicas, mesoamericanas, nativas, va a darse ese fenómeno. Cada ciudad tiene su monte sagrado. Tula tiene el monte Xicuco, México Tenochtitlan tenía el Templo Mayor, pero también el Iztaccíhuatl, la ciudad de Cuicuilco tiene el monte Papayo, etcétera, etcétera. Son innumerables. El Cerro de las Cenizas en Oaxaca, en fin. Pero ¿qué significa esta flor montaña? Nos dicen los cantares mexicanos que se vuelva arriba tu corazón, que tu corazón sea como una flor abierta, una metáfora preciosa muy propia de los pueblos mesoamericanos, que se está refiriendo a que si nosotros vemos este camino al revés, como lo estamos viendo acá, vamos a ver que es el corazón y los pulmones. Por eso recuerden que dijimos que la Virgen tiene más que ver con Mictlancíhuatl, porque este es Mictlantecutli, el Señor de los Muertos. Entonces aquí hay una esencia en los pulmones y el corazón que se llama teyolía, que es la energía instintiva, la energía animal, la energía terrena del ser humano, que tiene que utilizar para hacer un viaje interno, porque este Quetzalcóatl es la columna vertebral, para depurar nuestros procesos emocionales, depurar nuestros procesos que nos hacen ser y que nos tienen atados, para que Quetzalcóatl se convierta en un logo solar y entonces vuelva a resurgir Huitzilopochtli dentro de la cosmovisión náhuatl. Quetzalcóatl es un ser más complejo, el cual no vamos a tocar ahora, sino será materia de otro estudio, pero nos está diciendo que todas estas criaturas que están surgiendo es lo que tenemos dentro de nosotros, nuestros demonios, que también son nuestra fortaleza, que tenemos que aprender a equilibrar y balancear para que nuestro corazón se abra como una montaña, y entonces, como Mictlantecutli nos dice, podamos hacer la transformación que requerimos. Eso es lo que se encuentra detrás de Santa María de Guadalupe. No es una cuestión de fanatismo. Aquí vemos cómo se abre la flor y surge este pequeño ser, este pequeño Quetzalcóatl, este nuevo ser
que está además en una Xochitl o una flor preciosa de color turquesa, de renovación. Pero Xiwitl, recuerden, es también el concepto del tiempo, renovarnos a través del tiempo. Y por eso la peregrinación de todos estos 4 vientos que culmina con Santa María de Guadalupe es hacerlo alrededor del anáhuac, del agua, que también es el elemento precioso, el elemento de vida, el elemento azul, el elemento Xiwitl. Por eso esta asociación del agua, estas asociaciones tan cosmogónicas, tan importantes. Y aquí algo que tenemos que notar es la maestría de Marco Cípac, que lo más probable es que él la haya pintado, de poder entender los arquetipos de una cultura, pero entender también los de la otra, porque son elementos. Santa María tiene a los toltecas retratados, pero desde una estilística europea. Es una maravilla del arte, es una obra maestra y es una genialidad esta imagen si se lee de la forma correcta, si se lee de la manera profunda, si se han dado el camino, si se ha sufrido, decirlo sufrido en el sentido de haberlo experimentado, el rezo con los pies, la velación a las ánimas, el contacto con la tierra, la conciencia del tiempo, de la vida y de la muerte. Entonces Santa María como símbolo cobra un cariz mucho más profundo e importante. Aquí vemos a los danzantes de la tradición, el 12, después de haber cumplido la obligación que es una velación, conectarnos con el inframundo. Es una ceremonia, vamos a ver enseguida las imágenes, que nos conecta en las noches con el inframundo para sacar a Cristo de las tinieblas. Cristo desde luego no es la imagen de Cristo, sino, como dijimos, es el nombre que se le da a nuestro sol interno, a nuestro logo solar, nuestro colibrí del corazón que tiene que resurgir nuevamente. Se hace una ceremonia hermosísima, muy intensa, muy pesada, de conectar con el inframundo, en el lugar del inframundo, en el Tepeyac. Aquí vemos que se está llegando la peregrinación en paso de marcha, siguiendo el camino de la calzada de los misterios, es decir, de sur a norte, saliendo del centro de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Y aquí vemos la santa forma en la velación. Santa María de Guadalupe tiene en sí misma toda la información del subconsciente de nosotros como seres mestizos. Santa María de Guadalupe resume lo mejor y lo peor de nosotros, resume lo que podemos ser y lo que no hemos sido, lo que estamos dispuestos o no a desarrollar y a realizar a partir de un símbolo, de una peregrinación que es la vida misma, el tiempo mismo. Las santas formas, vestir el santo Xúchitl en honor a Santa María de Guadalupe, que es parte de estas flores que estuvieron en contacto con la tierra, ahora estarán en contacto con la luz del sol, simbolizando que nosotros de la tierra venimos y al sol debemos de ir, porque debemos de ser guerreros, colibrís, logos, seres con voluntad, seres fuertes. La santa forma que nos indica el Nahui Olin, los 4 movimientos, los 4 vientos, las 4 peregrinaciones, el hollar del camino que nos dejaron los ancestros, caminar por las rutas que caminaron los que ya están en la casa de los que ya no son, los que ya no caminan entre nosotros, los que ya se convirtieron en ancestros. Esta imagen que nos habla de que en estas fiestas, en estas peregrinaciones, ese pequeño sol que está desnudo tiene que levantar estas flores para nuevamente iniciar el ciclo de vida-muerte. Cada una de esas velas es nuestro ancestro, cada una de esas velas es nuestra voluntad, es nuestra fuerza y es nuestro poder. Así que en Santa María de Guadalupe, pintados están los toltecas. En Santa María de Guadalupe se encuentra toda la fuerza, todo el misterio de lo que somos, de lo que queremos y de lo que podemos ser. Y como nos dice esta tonada, el Xochipitzáhuac, vayamos a hacerle un círculo a Santa María de Guadalupe. Hagámonos conscientes de nuestra propia muerte, hagámonos conscientes de nuestra propia vida.
agradeciéndoles su presencia, agradeciendo que hayan dedicado un poco de su tiempo para ver este material. Nosotros nos despedimos y volveremos con otras reflexiones, con otras experiencias, a compartir, a desmitificar, pero sobre todo a unificar todos los puntos de vista para que en esta espiral de los cuatro vientos nos demos cuenta que todos confluimos en un mismo origen, de un mismo lugar somos y a un mismo lugar vamos. Que el dador de la vida esté siempre con ustedes.